Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, mi nombre es Nrisimha Kripa. Yo soy subdirector de la editorial Bhaktivedanta Book Trust y con mucho gusto me gustaría hablarles de un tema muy interesante que viene en uno de nuestros libros, que es la ciencia de la autorrealización. Esta ciencia de la autorrealización es un libro muy leído, ah, muy intenso y que ha sido apreciado por muchas grandes personalidades a lo largo de sus 5 décadas que tiene. Bueno, en este particular libro hay un tema que se llama Krishna y Cristo, que es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Ah, Como ustedes saben, Krishna se refiere a Dios, ¿no? En la India antigua, el nombre que se le daba a Dios era Krishna, que significa el infinitamente fascinante, el infinitamente atractivo. Y también sabemos que, sobre todo a partir en la cultura de Medio Oriente y sobre todo occidental, Cristo es una figura preponderante. En muchos casos se le reconoce como hijo de Dios. Ese era el concepto de los antiguos arrianos. Y ese concepto fue un poco como olvidado o vencido cuando se consideró que era Dios por parte de la Iglesia Católica Romana, eh, después en el siglo III, ¿no? En el siglo III, después del primer concilio de Nicea y después con Justiniano, me parece que fue cuando terminó de acentuarse esta diferencia, ¿no? Entonces, tenemos esta figura de Cristo que es muy importante. Entonces, en algún momento, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que es el autor de estos libros, él estaba en una caminata en Alemania y en esta caminata él encuentra a un padre benedictino, un monje benedictino, llamado Emanuel Junklausen, y con él comienza una conversación muy interesante sobre el nombre de Krishna y Cristo. Entonces, la primera frase es, Srila Prabhupada le pregunta al padre Manuel, ¿cuál es el significado de la palabra Cristo? Y el padre Manuel contesta, Cristo proviene del griego Christos, que significa el ungido. Srila Prabhupada responde, Christos es la versión griega de la palabra Krishna. Padre Manuel, eso es muy interesante. Srila Prabhupada dice, cuando un hindú invoca a Krishna, frecuentemente dice Krista. Krista es una palabra sánscrita que significa atracción. Así que cuando nos dirigimos a Dios como Cristo, Krista o Krishna, estamos señalando a la misma plenamente atractiva suprema personalidad de Dios. Cuando Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ese nombre de Dios era Krista o Krishna. ¿Está usted de acuerdo? Padre Manuel, yo creo que Jesús, como Hijo de Dios, nos ha revelado el verdadero nombre de Dios, Cristo. Podemos llamar a Dios Padre, pero si queremos dirigirnos a Él por su verdadero nombre, tenemos que decir Cristo. Así discurre y transcurre la conversación entre el padre Manuel y Srila Prabhupada sobre el nombre de Cristo. Este libro no solo tiene este tema, hay otro tema muy interesante que es un debate, podríamos llamarlo así, era una conversación entre Srila Prabhupada una vez más y el cardenal Danielo. En esta conversación se habla específicamente sobre el principio de no matarás. Prabhupada está explicando que es muy importante mantener ese principio en todas sus acepciones, no solamente referido a los seres humanos. El gran problema de la actualidad es que tenemos cientos y miles de mataderos en los cuales se matan industrialmente cientos y miles de animales diariamente. De hecho, es un problema que ha alcanzado eh, connotaciones no, no, solo políticas y económicas, sino literalmente con notaciones ambientales, a tal grado que se dice que gran parte del efecto invernadero o el cambio climático global tiene que ver directamente con la matanza de animales. Pero bueno, Prabhupada está explicándole al cardenal Danielo la importancia de ampliar ese concepto de no matarás y que los cristianos también deben practicar ese principio de no matar animales. No matar animales y, como decía con el padre Manuel, cantar los nombres de Cristo.
En ese sentido podemos entender la comprensión cultural que tenía Srila Prabhupada. Srila Prabhupada como maestro espiritual, él era originalmente pues, de la India. Él empezó su educación a principios del siglo pasado y él estudió en un colegio escocés, así que conocía muy bien la tradición eh, católica y cristiana en general. Y entendía muy bien la figura de Cristo y él por mucho tiempo estuvo explicando estos principios que se ven sobre todo en la tradición, en la tradición y cultura Vaishnava, que es la tradición espiritual de la India antigua, diferente al hinduismo, o sea, en el sentido de que es monoteísta, o es una tradición originalmente monoteísta, y es una tradición originalmente que se va pasando por, o sea, por generaciones y generaciones, y tiene miles de años en la India, muchos más que el hinduismo, que empieza con un gran filósofo llamado Sankara, más o menos 600 años antes de Cristo, o sea, después de Buda, ¿no? Um, entonces, bueno, básicamente estas son sus explicaciones sobre Krishna y Cristo. Este libro, se los recomiendo mucho, tiene muchos otros temas, les voy a comentar un poquito los temas que tiene. Se llama La ciencia de la autorrealización y habla sobre la ciencia del alma, habla sobre cómo elegir a un maestro espiritual, a un guru, qué es un guru y cuál es la diferencia entre los santos y los estafadores. Trae este tema de entendiendo a Krishna y a Cristo, practicando el yoga en la era de la discordia y la riña, que es en la era actual en la que estamos, y alcanzar la perfección de la vida. También en aprendiendo la ciencia del alma, tiene algún debate con algunos científicos sobre la naturaleza del espíritu, si el espíritu, por el solo hecho de que no puede ser percibido con elementos como microscopios o telescopios o algún elemento que mesure o mida las cosas, no exista, o es que puede existir aunque no pueda ser percibido por nuestros instrumentos físicos, ¿no? Entonces, este es uno de esos libros, pero nosotros estamos en esta feria, estamos presentando varias colecciones. Entonces, voy a presentarles esta caja. Nosotros estamos presentando lo que se llama la colección Plata, que son 2 cajas de libros. Esta primera caja incluye 16 libros. Entonces, tenemos a Srila Prabhupada, la historia de Prabhupada. Tenemos Metafísica, Sankhya. Tenemos Historias maravillosas de la sabiduría de la India. También está La luz del Bhagavat. Este libro tiene muchas ilustraciones y tenemos otros pequeños libros interesantes. El Néctar de la Instrucción es un gran texto que escribió Rupa Goswami en el medioevo en la India, extraordinario. En el camino a Krishna, que habla de la felicidad que está más allá de las condiciones materiales. Tenemos Más allá del nacimiento y la muerte, que es un texto que nos enseña tanatología, cómo conquistar pues, la muerte de acuerdo a nuestra conciencia. Tenemos Meditación y Meditación, que nos enseña este arte sublime de hacer de nuestra mente la mejor amiga en vez de nuestra peor enemiga. Y tenemos un recetario vegetariano. Y por si fuera poco, en esta colección también viene Secretos de la Salud y la Sabiduría, que vienen 3 tomos. Los 4 senderos del yoga, parte 1 y parte 2, y Ayurveda. Ayurveda es el gran texto que nos ayuda a entender cómo cuidar de nuestra salud en modo natural. Y tenemos esta otra colección que también es una trilogía con Karma, qué es el karma, cómo podemos cerrar los ciclos del karma, Viaje al autoconocimiento y Preguntas perfectas, respuestas perfectas. Preguntas a un sabio sobre el sentido de la vida. Entonces, esta es la primera colección que tenemos en un precio súper especial. Y también les quiero enseñar que en esta colección plata tenemos otra colección también. En esta colección también tenemos varios otros libros y todo por un precio extraordinario. Tenemos este otro libro que es Historias maravillosas de la India, Sabiduría de la India. Es el primer canto del Bhagavad Purana. Tenemos el Bhagavad Gita, el famoso texto que Krishna le habló a Arjuna y que ha sido la inspiración de filósofos desde Schopenhauer, Einstein, Jung, hasta personas como Gandhi.
que hablan de esta sabiduría. Y bueno, tenemos esta trilogía que es la vida de Krishna, en 3 tomos ilustrados, están muy lindos. Tenemos otra trilogía más, que son los 3 libros de enseñanzas de grandes sabios, ¿no? Las enseñanzas de Kunti, las enseñanzas de Kapila-dev, este habla sobre el sistema del yoga, y tenemos las enseñanzas de Chaitanya, cómo alcanzar la iluminación a través del canto y la danza. Entonces, todas estas colecciones tienen un precio muy especial. Esperen un segundito, se los digo. Lo pueden conseguir en 12 cuotas de 150 pesos en nuestra plataforma de mercado Shops. Y realmente es un libro son libros muy interesantes. Además tienen precios muy, muy buenos. Entonces, pues les agradezco mucho su atención. Cualquier duda, por favor, diríjanse a nuestro stand. Nuestro stand es el stand de Bhaktivedanta Book Trust y estaremos muy felices de recibirlos, aunque sea virtualmente en esta era del COVID. Es interesante. Entonces, el costo completo de la colección es de 1,800 pesos. Entonces, bueno, pues les agradezco muchísimo su tiempo y pues cualquier duda, pues búsquenos. Ahí están también nuestras redes sociales y pues pueden encontrarnos buscando Bhaktivedanta Book Trust. Se escribe así. Bhaktivedanta Book Trust. Muchísimas gracias y que estén muy bien.